El ave que amaba la jaula que le impedía volar. Había una vez una hermosa ave, su nombre era Quetzal. Vivía en una jaula relativamente pequeña en la que las personas la podían ver y admirar. Sin embargo, a muchas de esas personas les parecía inaceptable que una criatura tan bella, hecha para volar y reinar los cielos, estuviera ahí, recluida, sin espacio y todo con tal de llenar los bolsillos de su captor, el hombre que cobraba porque las personas vieran a la extraordinaria ave. La indignación que sentían estas personas llevó a más de una a abrir la jaula del Quetzal para así liberarlo, pero se topaban con la sorpresa de que el ave no solo se negaba a escapar, sino que a veces incluso atacaba a quienes la intentaban liberar. Lo que esas personas no entendían era que, desde que era pequeño y fue capturado, esa jaula siempre le decía al pajarito: «No te preocupes, yo te voy a proteger». Cuando llovía y el pájaro sentía frío, su jaula le decía: «Ya ves, debes agradecerme. Si no fuera por mí, estarías allá afuera con las plumas empapadas y sintiendo muchísimo más frío del que tienes ahora». Cuando el Quetzal tenía hambre y se abrían las puertas para que el dueño le entregara algunas semillas, la jaula le decía: «Ya ves, si no fuera por mí, te estarías muriendo de hambre, pues el patrón no tendría dónde darte estas semillas». Cuando por las noches algunas fieras se acercaban a la jaula intentando cazar al Quetzal, mientras la pobre ave moría de miedo, su amada jaula le decía: «Ya ves, si no fuera por mí esas bestias ya te hubieran comido. Sin mí no eres nada. Entiende que me necesitas». Por supuesto que el Quetzal miraba a otras aves volando por los cielos y le daba envidia, pero cada vez que cruzaba su mente liberarse, la jaula le recordaba que sin ella no era nada. Algunos podrían pensar que con los años el animal cambiaría esa forma de ver las cosas basada en el miedo, pero lejos de ayudar a su independencia, los años lo hacían más temeroso. Cada vez creía más que en realidad sin la jaula no podría vivir. Por eso no importaba lo mal que lo pasaba. Sentía que era mejor aguantar eso que aventurarse a vivir sin la protección de su captor. No importaban las buenas intenciones de quienes lo intentaban liberar. Prefería arrinconarse en una esquina de la jaula e incluso atacar la mano de quien abría la puerta antes de salir volando por ella y enfrentarse a ese mundo cruel que estaba dispuesto a acabar con él y del cual solamente su jaula podría protegerlo. Una tarde de verano, algo muy raro pasó. El hombre que alimentaba al Quetzal, el dueño de la casa, empezó a empacar sus cosas. Se le veía muy preocupado, por no decir asustado. Estaba a punto de partir cuando se acordó del ave. Tan solo se tomó unos segundos para abrir las puertas de la jaula y se fue a toda prisa sin siquiera percatarse que en su acelerado descuido tiró la jaula con todo y pájaro y la puerta abierta. De esa forma se fue para nunca más regresar. El Quetzal sintió que su mundo se acababa. Su querida jaula estaba en el suelo y aunque la puerta estaba abierta, se rehusaba a salir. El rayo del sol lo golpeaba directamente, pues las rejas que se encontraban en la parte superior no lo podían proteger. Tenía miedo y evitaba hacer ruido, pues no quería atraer a ningún depredador. Además, no había nadie que le llevara comida, pero aún así, el Quetzal se rehusaba a salir, en gran medida porque la jaula le recordaba lo mucho que le debía y que allá afuera las cosas solo estarían incluso peor que con ella. La situación parecía no poder ser peor, pero empeoró. Una fuerte lluvia se desató, a pesar de que no era época de lluvias. Una especie de instinto provocó que el ave saliera volando frente al riesgo de verse empapada. Escuchó a la jaula gritarle, pero necesitaba protegerse de la lluvia, así que no se detuvo. Tan solo le pidió que lo perdonara y le dijo que en cuanto terminara la lluvia regresaría con ella. En ese momento el Quetzal pensó que su vida estaba arruinada. Odiaba al mundo por haberle arrebatado la seguridad de su vida pasada. Tenía miedo a la soledad, a no ser capaz de sobrevivir, miedo al dolor, pero en ese momento no le quedó más que buscar un lugar donde refugiarse. La tormenta duró más de lo habitual, pero cuando se acabó, el pájaro no regresó. La jaula que seguía tirada en el suelo sentía rabia por lo malagradecido que fue el Quetzal al salir huyendo dejándola atrás. Al ver que no regresaba, pensó que el ave había perecido. No le sorprendió, pues sabía que así sería, ya que sin la protección que ella le brindaba, no era nada. Pensar en esto le brindaba satisfacción. Sentía que el ave traicionera había recibido su merecido.
Pasaron unos meses y nuevos dueños llegaron a la casa, levantaron la jaula y depositaron en ella otro ave, una más común y menos magnífica, por supuesto. Después de un tiempo, el quetzal por fin regresó. La jaula se emocionó, pues de nuevo la tendría bajo su poder, así que, intentando esconder su entusiasmo, le dijo lo siguiente, mientras el pájaro la miraba desde las ramas de un árbol cercano. «Vaya, veo que vuelves arrepentido. Supongo que por fin te diste cuenta que ya no estoy yo para cubrirte de la lluvia, para darte semillas y para protegerte de los depredadores. No creí que fueras así de traicionero, especialmente de todo lo que hice por ti. Pero está bien, te acepto de vuelta. Acércate y quédate aquí y estoy seguro que los nuevos dueños no tardarán en ponerte de nuevo bajo mi custodia». «Tú tan benevolente como siempre», dijo el quetzal a la jaula. «En efecto, me di cuenta que ya no estabas ahí para brindarme todo eso, pero esa no es la razón por la que estoy aquí de nuevo. Más bien, esa fue la razón por la que no regresé en primer lugar. Me di cuenta que podía resguardarme de la lluvia yo solo en el cálido tronco de un árbol, en lugar de debajo de tu frío y delgado techo. Me percaté de que, por mi cuenta, no solo puedo comer semillas, sino también insectos y otros manjares que nunca había probado. Me di cuenta que ya no tenía tus delgadas rejas que me protegieran de los depredadores, mientras yo me moría de miedo viendo cómo me acechaban, pues con mis alas puedo volar a lo más alto, donde todo es tranquilidad». La jaula se quedó muda de la impresión, simplemente no sabía qué responder. «Estoy aquí para hacerte saber que sigo vivo y mejor que nunca, que lo máximo que tú me puedes dar no es ni una pequeña fracción de lo que yo puedo lograr por mí mismo, que no necesito vender mi libertad, mi grandeza y mi fuerza a cambio de una mediocre seguridad y una compañía incluso peor. Vine aquí para decirte que estoy libre de ti, pero no solo de tus rejas de metal, sino de las que más me aprisionaban, de las rejas que yo dejé que construyeras en mi mente y en mi corazón, las que me decían que yo no sería capaz de salir adelante, siendo que tengo potencial de sobra para hacerlo». Escribe qué reflexión te deja esta historia. Es fácil criticar a las personas que están en una relación tóxica y se rehúsan a salir de ella, ya sea con una persona o incluso con alguna cosa, por ejemplo cuando se trata de sustancias. Sin embargo, no debemos criticar, pues esas personas están siendo atrapadas por las jaulas más poderosas que existen, las mentales y emocionales. Aquellas que les hacen creer que necesitan ese algo o ese alguien, y todos podemos caer en ellas, así que cuidado con criticar porque es como escupir al cielo. Lo importante para liberarnos de estas prisiones es darnos cuenta de nuestro valor, y que muchas veces quienes nos hacen sentir que somos débiles, inservibles o incapaces, lo hacen precisamente para capturarnos y porque saben el valor que tenemos. Si realmente valiéramos o fuéramos tan poca cosa como nos dicen, ya se hubieran alejado ellos de nosotros, ¿no crees? Más bien te devalúan para que tú sola o tú solo te arrincones dentro de su jaula. Así que espero que esta historia te haga reflexionar mucho sobre tu vida, en especial porque bastantes veces parece que nos pasan cosas malas, pero en realidad son la forma en la que Dios o el universo procuran alejarnos de aquellas cosas o personas que nos hacen mal. Así que también debemos estar pendientes de esas señales y aceptarlas cuando lleguen, aunque sean dolorosas, porque entre más las rechacemos, más dolorosas se volverán hasta que surtan el efecto de alejarnos de aquello que nos hace mal. Haz clic en los videos que te recomiendo en pantalla para que sigas escuchando más de estas bellas historias que hago con mucho cariño para ti, pues nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.